Literatura. El texto y sus propiedades. Bienvenido a un video más de tu curso en línea. Abordaremos un tema sencillo pero importante de reconocer. Responderemos ¿qué es un texto? ¿Cuáles son sus propiedades o características? ¿A qué se refieren las palabras propósito, adecuación, cabalidad y coherencia? ¿Cómo se da la organización de un texto y su disposición espacial? Prepárate, vamos a comenzar. Primero, un poco de contexto. La palabra encuentra su origen en el latín con el vocablo textus, que viene a significar trama o tejido. Podemos entender al texto, entonces, como un entramado o unión de ideas, de forma que éstas se relacionan entre sí y tienen sentido y forma, similar a lo que se puede hacer con hilos para formar un tejido. Como nuestras células forman un tejido que cumple una función específica. Un texto hace algo parecido, ya que tiene una intención comunicativa en específico y una forma que permite organizar correctamente su información para que así el lector pueda entender correctamente el mensaje que el autor tiene en mente o lograr el efecto que se buscaba. Lo anterior se logra por medio del propósito, adecuación, cabalidad y coherencia de los datos que conforman el escrito. Propósito. El propósito de un texto se refiere a la intención comunicativa que tiene el autor. Si dijéramos, ¿puedes cerrar esa ventana? Hace frío. Por ejemplo, tenemos la intención de que alguien haga algo por nosotros. Todo texto, sin importar su extensión, complejidad o vocabulario, tiene una intención comunicativa que debe quedar clara en el texto. Es importante recordar que no todos los autores son explícitos con su intención comunicativa, pero elementos como la entonación, los signos de puntuación, las figuras literarias, así como el tipo de discurso que se emplea en el texto, pueden ayudarnos a identificar su intención. Sobre este último punto, los tipos de discurso, podrás encontrar un tema en el temario de español. Ahí se explica la intención comunicativa de escritos que usan esos tipos de discurso. Veamos un ejemplo breve para identificar su intención comunicativa. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso, y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. El texto anterior fue escrito por el autor colombiano Gabriel García Márquez. Si bien es breve, podemos identificar que la intención de ese texto, por poseer un discurso narrativo, es la de contar una historia. También hay que tomar en cuenta la trama. Un hombre se ha arrojado desde un 10º piso y justo antes de morir se arrepiente de su decisión. Todo esto nos lleva a identificar que la intención del autor es la de persuadir, por medio de la historia, que el suicidio no es la solución a un desencanto por la vida, que se propone con el adjetivo con el que se refiere al personaje. Como puedes ver, el contenido, vocabulario y discurso empleados en el texto nos permiten identificar la intención del mismo. Adecuación. La adecuación se refiere a que las ideas expresadas en el escrito ejemplifican o desarrollan de forma clara y adecuada la intención comunicativa del escrito. Esto es, que las ideas deben aportar información útil y que vayan acorde a lo que se quiere comunicar. En el ejemplo del texto de García Márquez, la intención comunicativa era la de disuadir a las personas que consideran el suicidio como una alternativa, por lo que contar la historia de un hombre que se arrepiente de haberlo hecho momentos antes de morir es una forma un tanto macabra de lograrlo. Cabalidad. La cabalidad se refiere a la cualidad de un escrito y sus ideas de estar en sintonía. Esto es, que no divague, que sea sensato y que sus líneas aporten información útil o necesaria para entender lo que se lee. Leamos el siguiente párrafo. El Moloch, diablo espinoso, Moloch hórrido o diablillo espinoso australiano. Moloch horridus es el único representante de su género y uno de los miembros de aspecto más extraño de la familia Agamidae. Puebla los parajes desérticos y semidesérticos de buena parte de Australia. Un videojuego de nueva generación ha logrado emular la apariencia del ancestro de este pequeño amigo. Como puedes notar, la información es acerca del diablo espinoso,
originario de Australia. El último enunciado no guarda relación con el tema central, que es el animal ya mencionado, no un videojuego. Por tanto, para que el párrafo cumpla con la cualidad de cabalidad, se debe omitir para que la información sea adecuada. Coherencia. La coherencia se logra cuando nuestras ideas están en perfecta armonía. Significa que se organizan de forma que la primera idea tendrá que guardar relación con la siguiente y así sucesivamente, para que todas las ideas del escrito guarden relación entre sí. Leamos este ejemplo. ¿Qué era la juventud en el mejor de los casos? Una época de inexperiencia, de inmadurez, un tiempo de estados de ánimo pasajeros y de pensamientos morbosos. ¿Por qué se había empeñado en vestir su uniforme? La juventud lo había echado a perder. En el texto, fragmento de la novela El retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde, podemos ver que se reflexiona sobre qué es la juventud. Se explica, por medio de erotemas, preguntas retóricas y respuestas a estos. Esto hace del texto una suerte de reflexión interior sobre la juventud y cómo ésta es pasajera y puede llegar a ser dañina si uno se obsesiona o cree que la juventud será duradera. Las ideas en este texto son coherentes porque logran llevar a la reflexión sobre la naturaleza de la juventud desde la perspectiva del autor, sin salirse del tema ni hacerlo de forma desordenada. Organización textual y disposición espacial. Por último, existen dos aspectos a tomar en cuenta cuando se redacta un texto. La organización textual se refiere al orden correcto de las ideas en el escrito y se puede llevar a cabo cuando ya se tiene en mente todos los aspectos sobre la información del escrito que ya hemos revisado hasta ahora, para que así, dependiendo de nuestra intención y del contenido de lo que escribiremos según el tema, se pueda distinguir a la idea principal de las secundarias y de otros recursos que se emplean, como los ejemplos o anécdotas. La organización espacial del texto se logra una vez redactado, ya que así se separan las ideas agrupándolas en párrafos, con una idea central por cada párrafo y una idea principal central para todo el escrito. Tomando en cuenta lo revisado hasta ahora, podemos resumir que un texto puede ser un escrito en el que se comunica información o ideas con una intención comunicativa en específico, que la intención del texto se puede identificar tomando en cuenta la entonación, los signos de puntuación, las figuras literarias y el tipo de discurso, el propósito, adecuación, cabalidad y coherencia de un texto son parte fundamental al momento de redactarlo, ya que de no poseer correctamente estas cualidades es probable que el lector no pueda entender la información. Que la organización textual se logra cuando se han tomado en cuenta los elementos de propósito, adecuación, cabalidad y coherencia, eligiendo así la jerarquía de ideas que aparecerán en el texto. Que la organización espacial se refiere al orden de introducción o planteamiento, desarrollo y conclusión, o de inicio, nudo y desenlace o clímax para los textos no literarios y literarios respectivamente. Bien, por esta sesión ha sido todo. No te olvides de buscar los ejercicios extra de este tema. Practica cada uno de los puntos referentes al propósito, adecuación, cabalidad y coherencia de un texto, escribiendo los tuyos y después leyendo, para que así corrijas los aspectos que tú o algún profesor crea necesarios. Te esperamos con gusto en otro tema. Hasta luego.